Ujú. Salmo 78. Ahorita en mis tiempos de estudio, ya empecé a estudiar sobre la vida de David, el rey David. Y también yo quiero aprender de él, yo quiero ver dónde falló bueno, estoy ahorita estudiando de la vida de David. Ajá, y aquí en Salmo 79, no 78, perdón. Ajá. Dice aquí en 70, versículo 70. Dice, escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños, para que fuera, mira, para que fuera el pastor de Jacob su pueblo, el pastor de Israel su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero. En Reina Valera dice con un corazón íntegro. Y con mano experta los dirigió. Es que no sé si usted ha estudiado sobre la vida de David, pero recomiendo que usted estudie sobre su vida. Él en el principio era un pastor, pero pastor de ovejas. Los animales de su papá, andaba cuidando sus rebaños. Ajá. Y dice aquí, ¿no? Que Dios lo sacó de ahí, lo llamó, porque dice en 70, escogió a su siervo David, ¿verdad? Al que sacó de los apriscos de las ovejas. Ajá. Y dice, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera, ¿qué? El pastor de Jacob, su pueblo. Entonces, lo quitó de eso, lo llamó, le escogió, ¿verdad? Y como yo decía la otra vez, que Dios nos ha escogido. Dios es el que llama, Dios es el que escoge los líderes en la iglesia, ¿no? Lo vemos en Hechos 13, Hechos 13 creo. Cuando ya estaban en la iglesia de Antioquía, todos estaban ahí y ahí dice que ellos alababan a Dios y todo eso. Y luego dice que el Espíritu Santo habló, ¿verdad? Habló y dice, apártenme ahora Pablo y Bernabé a la obra que yo les he llamado. El Espíritu Santo habló y llamó a Pablo y Bernabé y ellos respondieron y se fueron. Claro que luego dice que los líderes que estaban ahí les pusieron las manos, oraron por ellos y también los enviaron. Eso también, yo creo que eso también es bíblico y así hacemos. Pero es Dios que escoge, es Dios que llama, ¿verdad? Y vemos aquí que Dios llamó a David. Y digo yo que vio algo en el corazón de David y por eso le llamó, ¿verdad? Y andaba cuidando las ovejas de su papá y era fiel en eso. Tenemos que ser fieles en lo que tenemos por delante. Si es un alma, es un discípulo nada más, o si son 10, o si son 1000. Tenemos que ser fieles en lo que tenemos ahorita y no pensar, no, si yo tuviera más o otras iglesias, o sea, lo que tenemos aquí enfrente, lo que usted tiene enfrente y lo que todos tenemos enfrente, tenemos que ser fieles, si es mucho o poquito. Y Dios está mirando si somos fieles en lo que tenemos ahorita. Y si no, no nos va a dar más. ¿Verdad? No podemos pensar que no, es que voy a hacer eso, No, es que tenemos que... Entonces Él era fiel en eso. Y Dios lo quitó y dice, para que fuera el pastor de su pueblo. Para que guiara a su pueblo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que leímos la vez pasada en 1 de Pedro capítulo 5, ¿no? Pedro también se dirige a los ancianos, a los líderes de la iglesia y dice, mira, hay que pastorear bien,
la iglesia, que está a su cargo, ¿verdad? Y yo digo que eso es el llamado que tenemos, es guiar la iglesia, guiar los hermanos en la iglesia. Y dice aquí que David lo hizo con corazón. Bueno, aquí dice sincero, pero en otras versiones dice con corazón íntegro, con integridad lo hizo. Y también necesitamos hacerlo con integridad. Es una palabra que casi no se escucha hoy en día en la iglesia. Y parece que hay gente en el mundo que tiene más integridad que los que están en la iglesia, y eso sí da tristeza. Tenemos que hacer todas las cosas con integridad, correctamente. ¿Amén? Amén. Todo. Y dice que David lo hizo. Y dice, y con mano experta los dirigió. Y ahora esto me hace pensar del hijo de David, Salomón. Porque David se murió, ¿no? Y Salomón tomó su lugar como líder, como rey de Israel. Y ahí, híjole, no me acuerdo qué libro, pero una noche Dios le aparece a Salomón y dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras, ¿verdad? Y Salomón no pidió carro o una casa de 3, 4 pisos. Bueno, yo digo que en eso no tiene que Dios nos puede dar esas cosas, que no es cosa mala. Pero la cosa que él pidió fue sabiduría para poder guiar su pueblo, ¿verdad? No sé si han leído eso. No pidió otra cosa, dice, dame la sabiduría, yo quiero guiar bien su pueblo con sabiduría, con conocimiento y todo, como tal vez como su papá, ¿no? Dice, con mano experta los dirigió, hizo bien, dirigió bien el pueblo de Dios. Y entonces Salomón, eso es lo que pide. ¿Saben qué es lo que pasó? Dios dice, porque no me pediste riquezas y todo eso, que me pediste esto, o sea, eso agradó a Dios, que Salomón pidió sabiduría para poder guiar su pueblo bien. Entonces eso agradó a Dios tanto que Dios le bendijo con cosas materiales, con riquezas, y dice que llegó a ser el hombre más rico de todo el mundo. Y ni pidió eso, pidió sabiduría para poder guiar bien el pueblo de Dios, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, estudiando de la vida de David, en una parte dice aquí, no necesitan buscar, pero hay una parte que dice que Dios habla de David y dice, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón, y él realizará, o sea, hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué comentario! ¿No? He encontrado en David un hombre, dice, conforme a mi corazón, y él va a hacer lo que yo quiero. No va a hacer lo que él quiere. Va a cumplir lo que yo quiero cumplir. Entonces también como líderes necesitamos conocer el corazón de Dios. Necesitamos comprender y entender cuánto ama Cristo la iglesia, ¿no? En su corazón Cristo ama la iglesia. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? No como nosotros queremos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Él quiere? ¿Verdad? Ajá. Entonces, quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. En el Antiguo Testamento.
Bueno, aquí en este momento de la vida de Rey David, había otro líder, otro rey, que también, bueno, es un poco complicado para explicar bien, bien, pero había otro rey que Dios había levantado, que se llamaba Saúl, ¿verdad? Y no hizo bien. No hizo bien él como líder. Quería hacer lo que él quiso y una vez, bueno, metió la pata, ¿verdad? Y entonces Dios se enojó con él y quitó el reino de Saúl y luego se lo pasó a David. Levantó a David, ungió a David para que él fuera el rey. Pero este Saúl andaba persiguiendo a David, quería matar a David, por, era celoso, ¿no? Porque David avanzaba, él ganaba bien en las guerras y todo eso, y le dio celos a Saúl. Y quería matar a David, entonces David fue corriendo. David no hizo nada, ¿verdad? Pero Saúl quería matar a David y iba persiguiéndole, buscándole por ahí, y David huía, ¿verdad? Y entonces aquí, bueno, me imagino y dice aquí como David se desanimó. Se desanimó porque él no hizo nada, ¿verdad? No hizo nada. Y ahora Saúl, el rey de Israel, el líder, ya quiere matar a él. Entonces él anda así corriendo para allá, para acá. Y entonces aquí, en versículo 16, dice: Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores. Y mira lo que dice aquí: y lo animó a seguir confiando en Dios. Ok, ahora vamos a brincar a capítulo 30. Capítulo 30. Del mismo libro de 1 de Samuel. Ahora otra ocasión, no sé cuánto tiempo después, ¿verdad? De esto lo que acabamos de leer, pero un tiempo después, como David guiaba el pueblo de Israel, ¿no? A las guerras. Y iban ellos conquistando otros pueblos y todo eso, y él era el líder, él guiaba a todos los demás a las batallas, pues, ¿verdad? Y guiaba a ellos a las batallas. Entonces habían dejado sus familias en el pueblo donde ellos se quedaban. Sus mujeres, los niños, todas sus cosas, bueno, todos se quedaron ahí, y David agarró sus soldados y fueron y pelearon, y luego regresaron, y otro pueblo había entrado ahí y secuestraron, se puede decir, secuestraron a sus familias, sus mujeres y sus niños, hasta que robaron todas sus cosas. Entonces ellos, regresando de la guerra, llegan ahí, y sus mujeres, sus niños, todos ya no están. Sus cosas no están, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿qué versículo? En 4. Bueno, 3, ¿no? Vamos a leer en 3, vamos a empezar ahí. Dice: cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Wow. ¿Verdad? Todos, David y todos los demás, todos ya empezaron ¿a qué? Empezaron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. Una tristeza grande, ¿no?
hasta quedarse sin fuerzas. Lloraron tanto, ¿verdad? Que quedaron sin fuerzas. Y dice en 5, también habían caído prisioneras 2 esposas de David, la Jezreelita, Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Entonces también las esposas de David llevaron. Y dice aquí en 6, David se alarmó. En la Reina Valera, y yo creo que es más correcto decir que se angustió mucho. David se angustió mucho, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Wow. Llegando ahí, ¿no? David con sus soldados, ¿verdad? Y todos que empiezan a llorar hasta quedarse sin fuerzas, y luego todos ahí empezaron a decir que querían también matar a David, apedrear a David. ¿Se imagina? ¿Qué hizo él? Es que a veces, hermanos, en la iglesia, cuando uno es líder y cuando algo va mal, parece que siempre el líder tiene la culpa. Hasta que va a haber también a veces unos que van a estar en contra de él. No sé por qué, pero es así. Yo lo he visto. Algo va mal y es culpa del pastor, es culpa del líder. Y luego todos quieren, y yo creo que por eso muchos pastores se retiran. ¿Verdad? Porque los miembros siempre están quejándose, siempre están atacando al pastor, que esto, que el otro, que es tu culpa, es que, ¿verdad? Y luego ya se cansan pues. Se cansan, dejan el ministerio, empiezan a trabajar por ahí en otra cosa y dejan el ministerio. Va a haber tiempos así tal vez en nuestras vidas. Tiempos difíciles. Yo me acuerdo hace unos años que parece que todos que están cerca a mí en mi vida, que todos están a mi alrededor, empezaron a atacarme. No así con machete y todo eso, con sus palabras, criticándome, diciendo esto, es que tú eres así y así, así. Y no tengo muchos así que están muy cerca a mí, ¿verdad? Pero los que están cerca a mí empezaron a criticarme de todos los lados. Y yo decía, ¿qué hice yo? Que nomás estoy tratando de trabajar bien. Yo quiero hacer esto bien. Yo quiero trabajar por Dios con todo mi corazón. Quiero hacer lo correcto, aunque yo sé que a veces yo fallo, pero quiero trabajar por Dios. Quiero hacer bien las cosas, ¿verdad? Y ahora hay gente muy cerca a mí que me están criticando, que me están diciendo esto, que así no es así, así no se hace así, que tú no sabes lo que estás haciendo, y yo casi quería retirarme. Hasta que yo decía a uno que me criticaba, que me decía así, entonces mejor me voy. Si no estoy haciendo bien, si no sirvo para líder, entonces, y tenía ganas de tirar la toalla. Porque, sí, no soy perfecto, pero estoy tratando de trabajar bien delante de Dios. Yo sé eso con todo mi corazón. No hay motivos, bueno, de lo que yo sé, no hay motivos falsos. No hay nada en mi corazón de engaño, que yo sé que quiero hacer todas las cosas bien, pero yo sé que fallo también, ¿no? Ojalá que no sea mucho, pero yo sé que no soy perfecto y tal vez hay cositas que no hago bien y que no he hecho bien, o palabras que pero en ese momento yo me acuerdo, yo quería
tenía ganas de decir hasta aquí nada más. Y no había otro en mi vida para que me animara. Porque casi todos me estaban criticando. No había otro. Entonces yo nomás, Dios, ¿qué hago? No hay nadie que me puede animar ahora. Pero lo que acabo de leer aquí en Samuel con Jonatán. Jonatán y David eran amigos así, ¿verdad? Y David luchaba con esto que Saúl le quería matar y todo eso y estaba un poco desanimado, ¿no? Y que llega Jonatán y que le anima, ¿no? Que le anima en el Señor. A veces en nuestras vidas vamos a tener hermanos, otros líderes que nos van a animar. Yo lo veo en ustedes. El hermano Genaro anima al hermano Marcelino, don Ismael también anima, ustedes animan al hermano Jerónimo, también ellos animan y ustedes me animan a mí. ¿Verdad? O sea, es así que siendo un líder, va a haber tiempos que sí va a haber otra persona que va a llegar y nos va a animar. Pero va a haber tiempos también, como aquí, que David tenía que levantarse solo. ¿Me explico? Porque dice, ¿dónde está? Yo perdí mi lugar. Dice, cobró ánimo, ¿verdad? Él, y puso su confianza en el Señor. Yo busqué en el hebreo, porque hay versiones que hablan, no es que cambien el significado, casi dicen lo mismo, pero lo que quiere decir, y la Reina Valera lo dice bien, yo digo, dice que él se fortaleció en el Señor. Él se fortaleció. A veces unos nos van a fortalecer, ¿verdad? Y es bíblico y es bueno, pero va a haber momentos en nuestras vidas que nosotros mismos, que usted mismo va a tener que fortalecerse, buscar esa fuerza, ¿verdad? Y agarrar esa fuerza y encontrar la fuerza que necesita, porque ahora aquí está David, ¿verdad? Y su equipo, sus soldados, sin sus esposas, sin sus hijos, todo quemado y todos llorando. Y ¿saben qué? Sí, ellos también, las personas también se sintieron tristes. Pero también David se sentía triste porque también él perdió su esposa y sus hijos. Pero ahora quieren atacar a él. Y él con su propia tristeza, ¿verdad? De haber perdido su familia. Y ahora encima de eso, ahora ellos quieren matar a él. Es más carga, ¿verdad? Y dice que él se fortaleció en el Señor. ¿Y saben qué es lo que pasó? Pueden leer en sus casas luego esto. Se levantó, ¿verdad? Se levantó y guió el pueblo. Y fueron ahí donde llevaron sus familiares y sus cosas. Y él guió su pueblo, el pueblo. Aunque ellos querían matar a él, ¿verdad? Él también animó a ellos, vamos para allá, vamos a agarrar, vamos a tomar lo que es de nosotros. Y sí, él guió su pueblo y fueron allá, rescataron a sus esposas y sus hijos y todas sus cosas y hasta las cosas de ellos también. Entonces regresaron, ¿verdad? Entonces el punto es que a veces vienen cosas encima de nosotros, hasta tal vez los miembros de la iglesia. Pero tenemos que encontrar esa fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir haciendo la obra de Dios, ¿no? ¿Sí? Amén, hermano. Y no decir hasta aquí nada más que ellos no quieren, o sea, hay esos momentos en que necesitamos, y yo sé que en mi vida, momentos en que no está mi pastor aquí, no están mis líderes aquí, están allá y están muy ocupados.
por ejemplo, tiene ya tiene 2, 3 meses que hice una pregunta, yo digo que para mí es un líder, que es una persona más maduro en el Señor, que me enseñó, pero está muy ocupado. Le hice una pregunta sobre la Biblia, algo, y hasta la fecha no ha respondido, ¿verdad? Pero yo sé que está ocupado. Y ni puedo ofenderme, ¿verdad? Y esa es la cosa que a veces no va a haber alguien ahí, ¿verdad? A veces. No digo no va a ser así siempre, pero porque a veces va a haber alguien como David y Jonatán, ¿no? Jonatán llegó y dice que le animó, pero aquí David mismo, él se fortaleció en el Señor. Esto es muy importante para líderes, para nosotros como líderes en la iglesia. Va a haber oportunidad tras oportunidad de desanimarnos, a pensar hasta aquí nada más, voy a tirar la toalla, pero hay que entender que no lo estamos haciendo por nosotros mismos, lo estamos haciendo porque Dios quiere y ama a su iglesia. ¿Amén? Amén. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio su vida, aún siendo pecadores, ¿verdad? Y ahora cuanto más con la iglesia, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora vamos a ver un poco sobre la vida de Pablo. Entonces vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Antes de leer aquí, hermanos, quiero también decir algo sobre esto, ¿no? Que yo recuerdo hace 3 o 4 años, yo acompañé a un pastor a una reunión de pastores, nomás para acompañarlo, no tenía otra cosa que hacer, me invitó y yo dije, sí, yo les acompaño, y fui, y ellos estaban ahí, como ahorita estamos, ¿no? Platicando, y de hecho fue una hermana que dijo, dice, nosotros como pastores, como líderes, tenemos problemas también. Cosas nos pasan, desgracias, a veces discutimos con nuestros maridos, ¿verdad? Pero dice, cuando estamos enfrente de la iglesia, todas esas cosas necesitamos poner todo eso atrás. Y no podemos transmitir esas cosas a la iglesia. Por ejemplo, en la mañana, ahí estamos para salir. Y yo y mi esposa discutimos, ¿verdad? Discutimos un poco. Y ahora ando un poco molesto, ¿verdad? Y luego hay voces, ¿no? ¿Para qué vas a predicar ahí en la iglesia? Sí, o sea, el diablo trabaja así también, ¿no? Y llego y sigo molesto, ¿verdad? Y luego predico sobre la misma cosa que discutimos ahí en la casa, o luego los hermanos ven que estoy molesto. ¿Me explico? Yo puedo transmitir ese enojo a los hermanos. Y es un reto, o sea, es difícil, pero necesitamos poder poner esas cosas aquí atrás y predicar lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo soy culpable de hacer eso, llegar molesto, llegar así y predicar así con enojo, ¿verdad? Predicando duro, que y luego los hermanos, ay, mira, y yo puedo transmitir ese enojo a los hermanos. Necesitamos poder poner a un lado eso, las emociones, el enojo o lo que sea, y luego no decir, yo no voy a hacer culto hoy porque
ya yo y mi esposa discutimos o esto pasó o no. Hay a veces que cuando viene esa voz, pero necesitamos cumplir el compromiso que tenemos. ¿Sí? Y no decir, no, hoy yo no voy. Tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad a cuidar las ovejas, que sean 2, que sean 20, que sean 200, los que tenemos enfrente, ¿no? Tenemos una responsabilidad a poner a un lado nuestros propios problemas y tristezas y todo eso. No digo que esas cosas no son reales, pero necesitamos poner a un lado eso. Y a veces es un sacrificio también. A veces podemos sacrificar nuestras familias para cumplir el compromiso que tenemos con Dios. Yo recuerdo cuando empezamos aquí y estuvimos en Puebla, estaba embarazada mi esposa, se enfermó mucho, la llevamos ahí en Puebla, estaba enferma y embarazada, pero yo la dejaba y me venía hasta acá para hacer el culto. Son 5, casi 7 horas para llegar aquí, nomás para hacer un culto con el hermano Genaro y su familia. ¿Verdad? Hay tiempos que y sí cuesta. Y hay tiempos donde yo dejo mi familia por un día, 2 días, 3 días. ¿Verdad? No me gusta estar aparte de mi familia por un solo día. Yo extraño a mis hijos, mi familia, pero hay veces cuando, y no digo siempre, hay un balance, hay un equilibrio, ¿verdad? Muchos ministros dejan por completo su familia y siempre están ministrando, y luego los niños crecen, como yo les comentaba la vez pasada. Yo conozco un misionero que siempre andaba en la montaña y no pasaba tiempo con sus hijos crecieron y fueron al mundo. Y él perdió sus hijos, son 4, y hasta la fecha ellos no andan con Dios, hasta que un día nos dijeron, nosotros no tenemos papá, no tuvimos un papá, los hermanos tuvieron nuestro papá. Entonces él no tenía ese equilibrio. Nuestras familias son muy importantes. Yo sé, por ejemplo, en el caso de hermano Genaro, su mamá está enferma, también es una responsabilidad cuidar nuestras familias, ¿verdad? Pero sí, yo digo que si hay momentos en que sacrificamos para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿no? Ok, bueno, aquí en 2 Corintios 11 vamos a empezar con versículo 23. Pablo dice aquí, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Y mira, él empieza aquí a hablar de sus sufrimientos. Dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. ¡Híjoles! Y sigue, ¿verdad? Yo digo, nomás con una de esas cosas, ¿verdad? Azotes, y ya con eso. Pero mira lo que sufrió. En 24 dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Cuántas veces? 5 veces. Y unos dicen que son los azotes que recibió Cristo. Y Él los recibió 5 veces. En peligro de muerte repetidas veces, dice. En 24, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 25, 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago
en alta mar. 26. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Vamos a parar ahí. Híjoles. Sufrió este hermano Pablo. Yo digo que todo esto, lo que acabamos de leer, son sufrimientos físicos, ¿no? Los azotes, en peligro de ríos, de no comida y son sufrimientos físicos, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer. Pero mira cómo termina aquí en 28. Como si fuera poco, dice, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Wow. Entonces dice Pablo, no he sufrido esto, peligro de ríos que me golpearon con varas, que me apedrearon, que esto y el otro, y los azotes, los 30, o sea, un montón de cosas físicas, y no más yo digo con no más esos sufrimientos, muchos dijeran, hasta aquí nada más. Me siguen pegando, me siguen apedreando, me siguen haciendo esto y sufro en el campo, en la ciudad, y híjoles, yo digo, ya con eso muchos dirían, ¿sabe qué? Hasta aquí nada más. Pero hay otra cosa aquí terminando, dice que cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias, ¿verdad? Ando sufriendo en esto, que a veces no tengo nada de comer, que esto y el otro, y todo es por evangelio. Todo lo que sufrió no fue por su propia vida, fue por las almas, ¿verdad? Todo lo que él sufrió. Y dice, ahora, aparte, ahora yo tengo, ahora la preocupación, ahora eso no es algo físico, es algo, se puede decir, emocional. Que también uno puede, no más con eso, uno también puede cansarse por la preocupación. Yo a veces, la preocupación que yo tengo para la obra, a veces es muy, muy pesada en mi vida. Hasta que a veces me siento desanimado. Hasta que a veces también yo digo, ¿verdad? Estoy enseñando. Yo sé que todos estamos en un proceso, que nadie es perfecto, pero enseño, hago el esfuerzo. No sé cuánto tiempo pasé escribiendo ese libro que les di, y luego hago la pregunta, ¿ya terminaron el libro? No, todavía no falta. Y son 5, 6, 7 meses. Y yo digo, uno puede acabar ese libro en 3 días. No es un libro grande, es un libro chiquito. Yo digo, ay, todo el esfuerzo que yo he hecho, y no han leído ese libro. Y es para ellos, no es para mí. O sea, bueno, son pensamientos. Yo sé que estoy mal pensando así, yo sé. ¿Verdad? Pero son las cosas que nos pasan como líderes, ¿no? En la iglesia. Vemos en la iglesia la necesidad, vemos los miembros inmaduros, ¿verdad? Peleando y esto, y vamos, ¿verdad? Y es una preocupación, y también Pablo se preocupaba por todas las iglesias. Andaba sufriendo físicamente, pero también siempre llevaba esa preocupación. Es que las iglesias, mira, están cayendo en esto, es que ya entraron ahí con otra enseñanza y ahora ya aceptaron esa enseñanza, y híjoles.
Y yo digo, si de veras amamos a la iglesia, vamos a estar preocupados por la iglesia. Si no amamos a la iglesia, pues no vamos a estar preocupados, no vamos a estar pensando en la obra, ¿no? Ajá. Pero mira luego lo que dice Pablo después en 29. Dice, cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? ¿Qué quiere decir esto? Porque como que yo quedé pensando en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, por ejemplo, en 28, leemos de nuevo, dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por por todas las iglesias. Él andaba preocupado, ¿no? Por las iglesias. Porque tal vez caían en algo, aceptaban enseñanzas falsas. Bueno, lo vemos en casi todas las cartas de todos los apóstoles, ¿no? Y por eso los apóstoles escribieron las cartas. ¿Por qué? Porque había algo en las iglesias. Que entraban gente ahí, falsos profetas, que caían, que querían observar la ley y todo eso. Entonces, por eso escribieron las cartas. Entonces, él dice luego en 29, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. O sea, es decir, yo sé que están sufriendo, yo sé que hay tentaciones, yo sé que es una lucha, pero dice Pablo, yo también tengo mis tentaciones, yo también tengo mis problemas, yo tengo luchas y pruebas, yo también la carne me quiere ganar, yo también sigo luchando, ¿verdad? Y nosotros como líderes también somos así. Nosotros tenemos tentaciones. Hay tentaciones de muchas formas, ¿verdad? Puede ser una mujer por ahí que nos gusta, o puede ser la tentación de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más, yo no quiero ser líder, ya no me respetan, no me escuchen. Muchas cosas, ¿verdad? Con las mismas luchas y pruebas y tentaciones que tiene la iglesia, nosotros también las tenemos, como Pablo. Y por eso Pablo dice, ¿se sienten débiles? Yo también me siento débil, ¿verdad? O sea, nosotros como líderes tenemos luchas, pruebas, nos pasan desgracias. Y yo digo, como decía, y yo digo que también el diablo nos da más, nos ataca más a nosotros. Porque si nos puede ganar, él sabe bien que los demás también se van a desanimar. ¿Sí? Y por eso como líderes tenemos que, aún con los problemas que tenemos, las cosas y responsabilidades de la familia, de la vida, todo, ¿verdad? Y aparte, también las tentaciones, los momentos difíciles, tenemos que saber cómo fortalecernos en el Señor como David, para no echarnos para atrás, para seguir con la obra. Y va a haber esos momentos en que, híjoles, yo creo que ya no. Pero en esos momentos tenemos que poder, y más que nada aprender. Yo he aprendido, ¿verdad? A buscar esa fuerza que yo necesito para poder seguir. Y yo digo que, hermanos, Él es fiel. Y podemos, como dice en Pedro, podemos poner a sus pies todas nuestras ansiedades y preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Y necesitamos hacer eso y llegar a sus pies. Y hay otra parte que yo quería leer también, pero no nos da tiempo. Es
algo que pasó en el Antiguo Testamento con un hombre que se llamaba, se me olvidó su nombre. No importa su nombre, ¿verdad? Pero era un líder. Era un líder del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y un día llegaron ahí y le avisaron, no, es que viene un ejército tan grande, mucho más grande que nosotros, y vienen por nosotros. Y dice que él, creo que se llama Josafat, no, bueno, dice que él le entró miedo, ¿verdad? Como el líder. Le entró miedo y no sabía qué hacer, pero empezó a orar. Dice que él se puso de pie enfrente de toda la asamblea. Él con ese temor, ¿no? Que le agarró ese temor. Con ese temor no se escondió, ¿verdad? Sino que se paró, dice que se puso de pie enfrente de toda la asamblea y oró, ¿verdad? Oró. Dios, que tú estás en los cielos, que empezó a glorificar a Dios y a orar. Y luego en su oración él dijo algo bueno, él dice, nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, pero ponemos nuestros ojos en ti. O sea, confiamos en ti. No sabemos qué hacer. Podemos ser honestos con Él. En esos momentos de temor, o sea, pero necesitamos, en esos momentos difíciles en las iglesias, necesitamos agarrar esa fuerza y pararse con la iglesia y guiar la iglesia, ¿verdad? Como este hombre en el Antiguo Testamento hizo. Dice que se puso de pie y oró, levantó las manos y oró hasta que él dice, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y está bien eso, que en los momentos no sabemos qué hacer, pero vamos a confiar en ti. Pero como líderes necesitamos agarrar esa fuerza para poder seguir guiando la iglesia, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? A cuidar ellos, a guiar ellos, pero guiarlos con integridad. Y como dice de David, con una mano experta. Y digo, yo sé que en mi vida siempre estoy orando, siempre estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría para poder guiar qué decisiones que vamos a hacer y qué pueblos donde vamos a entrar. Siempre estoy orando por su mano, por su dirección en todo lo que estamos haciendo. ¿Bien? Bueno, yo creo que ahorita eso es todo porque son 50 minutos y vamos a tomar un receso y luego venimos por la otra. Sí.